Mejora y convierte tus relaciones más complicadas en relaciones positivas y potencia todo tu entorno social. Hola, soy Freddy Orozco y el día de hoy te traigo el resumen del libro Encuentra tu persona vitamina de la doctora Marian Rojas, el cual te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo, a la vez que entenderás tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas del pasado y sacar nuestra mejor versión. Como seres humanos estamos diseñados para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y por tanto necesitamos por naturaleza relacionarnos con otros. Las relaciones, incluso las mejores, tienen fallas. Por eso, si no las sabemos gestionar bien, se convierten en motivo de sufrimiento. De ahí que es importante entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir afecto de otros. El cortisol es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas como mecanismos de lucha o huida. Sin embargo, cuando nos intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Físicamente se puede producir caída de pelo, temblor de ojos, sudoración excesiva, trastornos gastrointestinales, problemas inflamatorios, gastritis, amigdalitis, fibromialgias, dermatitis y problemas en las tiroides. Otras implicaciones como problemas para conciliar y mantener el sueño, despertarse a lo largo de la noche varias veces o una sensación de agotamiento por la mañana, así como cambios cognitivos como la falta de atención, problemas de concentración y memoria, lo que finalmente nos lleva a un estado de depresión. El primer paso para cambiar es tomar conciencia de cómo y cuándo tu cuerpo te envía estas señales y acto seguido aprender a descansar y parar durante el día. Un abrazo puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado. Una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien para superar un reto difícil. Y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento. La buena noticia es que a pesar de que nuestras hormonas influyen, no determinan nuestro comportamiento. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Uno decide lo que acepta e integra en su vida. No somos esclavos de lo que nos aparece o de procesos hormonales, sino que debemos aprender a gestionarlos para sacar la mejor versión de nosotros. A continuación te comparto 5 actividades que puedes practicar desde tu propia casa para relajarte cuando te sientas abrumado. 1. Realiza una respiración controlada e inconsciente, una respiración diafragmática lenta. 2. Usa agua fría para tomar un baño o para lavarte la cara. 3. Canta tu canción favorita. 4. Reírse. 5. Meditar y orar. Veamos ahora el rol de la empatía en nuestras relaciones. La empatía supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. El organismo libera oxitocina cuando nos comportamos con generosidad y compasión, cuando alguien nos necesita y la mente lo percibe, o cuando el organismo detecta un entorno amable, relajado y confiado. Pero ¿qué sucede cuando alguien está inmerso en un pensamiento agobiante y se topa conmigo en la calle? Lo más probable es que no detecte mi presencia, porque va centrado en su preocupación. Sus altos niveles de cortisol le impiden prestar atención a su entorno o a los demás. No es egoísmo, es que su mente está en otra cosa. La otra posibilidad es que esa persona estresada sí se percate de mi situación y en su estado de agitación mental sea incapaz de ayudarme. El cortisol elevado inhibe la secreción de oxitocina y por ende tu mente no conecta con mi situación. Estar estresado, inundado de preocupaciones y con la mente en estado de alerta hará que empatices menos. Pero, ¿qué es eso que nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa es puramente imaginario. La imaginación desbocada puede jugarnos malas pasadas y bloquear la mente con preocupaciones irreales. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi pareja me es infiel? ¿Y si mi hijo anda en malos pasos? Todo ello genera miedos e inseguridades y provoca altos niveles de cortisol e inevitablemente seremos menos generosos con los demás. Además, el mundo digital se ha convertido en una fuente prácticamente inagotable de estados de alerta. Ese aluvión constante de noticias, notificaciones y mensajes
que nos bombardean a través del teléfono y las redes sociales, conducen de forma inevitable a la mente a un estado de bloqueo y ansiedad. De repente, el organismo y el estado de ánimo depende de lo que nos llega a través de la pantalla, generando dopamina. Nos hemos convertido en una sociedad adicta y dependiente de las emociones. El poder de los abrazos. Los abrazos forman parte de la infancia y de la relación entre padres e hijos. Cuando un niño se cae, se hace daño o llega triste a casa, el hecho de recibir un abrazo resulta un bálsamo para ellos. Es un analgésico que potencia el sistema inmune. Los abrazos curan, reconfortan, generan paz y mejoran el estado de ánimo. Al igual que un niño que ha recibido castigos o algún abuso lo guarda en su memoria celular, el que ha recibido amor físico y emocional tiene una buena reserva de afecto para hacer frente al futuro. Sentirse querido, acompañado y aceptado mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo. Por el contrario, cuando nos sentimos solos de forma sostenida en el tiempo, esto nos perjudica enormemente. Pero no confundamos soledad con aislamiento. El último es mantener un contacto nulo con otros para llevar a cabo un objetivo. La soledad, en cambio, es subjetiva, derivado de no ser capaz de encontrar o mantener relaciones personales que desearíamos. No depende de tener o no un círculo de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que en verdad tenemos. El dolor social y el dolor físico duelen de la misma manera. El dolor sufrido desde la soledad tiene un impacto mucho más negativo y perjudicial que el sufrido en compañía. La soledad en conjunto de sentimientos como la vergüenza y la culpa lleva a las personas a enfrentarse a una situación de riesgo, en cuyo caso la mente busca vías de escape, como el uso de sustancias tóxicas, las adicciones y en los casos más graves el suicidio. Todo esto para evitar el sufrimiento que eso les genera. Cuida y abraza mucho a las personas de tu entorno. Cuidar implica preguntar de vez en cuando a aquellos con quienes convives sobre sus preocupaciones, sus miedos y su vida, que sientan que pueden contar contigo. Evita las pantallas y entra en modo offline de vez en cuando. Las cosas buenas suceden en la vida real. La virtual se basa en gratificaciones instantáneas. Ayuda a los demás y sé siempre amable. Entendamos ahora cómo la relación con nuestros padres influye en nuestro futuro. Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quién estemos rodeados en la infancia influyen de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. La conexión de los padres con los bebés en los primeros años de vida define el apego. La manera en la que perciben inconscientemente cómo los quieren y cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades tendrá un fuerte impacto en la forma en que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva y su salud física y psicológica. Entender el apego es clave para comprender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la manera de relacionarnos con otras personas, de elegir pareja o de interactuar con nuestros hijos. Es difícil encontrarse con un progenitor que de manera voluntaria quiera destruir emocionalmente a su hijo. La mayor parte de las veces detrás de ese padre que ha resultado ser tóxico o maltratador hay una personalidad enferma, inmadura, herida o sencillamente incapaz de transmitir afecto de forma sana. Tú, yo y cada persona somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Muchos síntomas físicos y psicológicos de los adultos provienen de emociones más gestionadas en el presente, por bloqueos del pasado, por heridas mal cicatrizadas o por traumas que se siguen reviviendo. Recibir cariño materno es una de las necesidades más importantes de un pequeño de cara a un desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán el estado de alerta. Es decir, tendrá la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo. El abandono, la ausencia de vínculo afectivo y la falta de interacción y de estímulos durante los primeros años de vida tienen efectos nefastos en el cerebro de los niños y dejan heridas difíciles de sanar. Separar a los niños de sus padres puede significar un retraso cognitivo e intelectual, a la vez que no sabrán gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Todo esto afectará la capacidad que tiene el organismo de responder al estrés y al mundo emocional,
derivando en estados de amenaza o hipervigilancia mantenidos, lo que a su vez genera una atención errónea hacia el mundo que les rodea, ya que no saben distinguir una fuente de estrés y amenaza de algo que no es un estímulo peligroso, lo que les lleva en ocasiones a convertirse en personas desconfiadas. Se vuelven más vulnerables de desarrollar depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos severos, así como lesiones. Amamos como nos amaron. Durante la niñez suceden acontecimientos que van a marcar toda nuestra vida. El cerebro asimila esas situaciones como conocidas. Lo vivido en casa se ve como normal y se convierte en la zona conocida de la mente que hará que detectemos como buenas o malas las cosas que posteriormente nos sucedan en la edad adulta. Más de la mitad de la gente repite patrones sabiendo que no es lo más adecuado, pero de corazón siente que hay algo que le une a las conductas de su infancia y no puede deshacerse de ellas. A la larga, esto suele conllevar relaciones de dependencia dolorosas o profundamente dañinas. Los cimientos emocionales pueden arrastrar una herida más o menos fuerte. Por supuesto, la esperanza existe y pueden ser desbloqueadas y sanadas. La clave consiste en ser conscientes de nuestra historia, comprender cuáles son nuestros orígenes y cómo está formado nuestro mundo emocional nos ayuda a entendernos para tomar las decisiones de forma adecuada. Haberlo trabajado e interiorizado nos lleva a la sanación y a cambiar los patrones de comportamiento. Una de las virtudes que debe tener un padre o madre es saber escuchar los problemas de su hijo. En primer lugar, hay que ganarse su respeto, que en su mente infantil seas un puente seguro al que puede acudir ante cualquier problema, miedo o duda. Eso exige ganarse su confianza, aunque no es suficiente. Si el niño acude a ti y te nota impaciente, percibe que no tienes tiempo o le interrumpes para imponer de manera cortante tus argumentos o perspectivas, a la larga le perderás y se alejará de ti. En segundo lugar, tienes que saber escuchar. Escuchar no es solo dedicar tiempo, también es hacer el esfuerzo de no desconectar de la conversación, aunque la consideres irrelevante. Lo que para ti como adulto es una nimiedad o algo con una solución evidente, para tu hijo es un tema lo suficientemente importante para buscar tu consejo o tu empatía. Esos momentos son decisivos y se recuerdan en la edad adulta, forjando así el vínculo padre e hijo. En tercer lugar, hay que aprender a gestionar la paciencia. Si notas que te frustras con facilidad, aléjate y analiza el origen de esa emoción negativa. Evita herir a un hijo por algo que te exaspera, porque esas palabras pueden ser una daga en el corazón de tus hijos que perdura en el tiempo. El ser humano necesita desde que nace cariño, alimentación y apoyo. Dependiendo de cómo reciba estas necesidades, desarrollará más o menos resiliencia. Es decir, la capacidad de gestionar la adversidad y la frustración. Elementos claves para disminuir la probabilidad de sufrir algún trastorno mental en el futuro. Parece contradictorio, pero un niño se convierte en un adulto autónomo si ha sido muy dependiente de sus cuidadores en la infancia. Los padres, al cubrir esas necesidades, van mostrando el camino hacia la autonomía. Demostrar acercamiento, compañía y afecto a un niño le ayuda a sentar las bases de la seguridad y la autoestima. Cuando no hemos recibido amor de forma sana durante la niñez, a veces intentamos cubrir ese vacío con relaciones que no nos convienen cuando nos hacemos mayores. Al no conocer una relación basada en un amor sano, aceptamos situaciones no recomendables, en ocasiones tóxicas y dañinas. Esto puede desencadenar un gran miedo al fracaso, una baja autoestima e inseguridad a la hora de enfrentar los retos y de tomar decisiones. Un niño que no se siente querido por su padre crecerá pensando que no es digno de ser amado, y eso le hará mucho daño a la hora de iniciar una relación, ya que buscará la aprobación de los demás o por otro lado tenderá al aislamiento y evitar lugares o trabajos con mucha gente donde no se siente seguro. Los padres son las figuras de apego encargadas de transmitir estabilidad emocional a sus pequeños. El maltrato más dañino y destructivo que puede sufrir un niño es la falta de amor. Se ha creído erróneamente que desde pequeños hay que dejar a los niños llorar o regularse emocionalmente solos. Es muy común escuchar la frase "ya se le pasará", pensando que esa conducta les hace ser más fuertes e independientes. Sin embargo, el llanto es el medio de comunicación que emplean para solicitar ser atendidos por sus padres
y cuidadores. El llanto de un niño es consecuencia de un malestar que percibe su cuerpo o su mente. Es un grito de ayuda, una llamada que solicita ser aliviada. El malestar puede ser físico y psicológico o entremezclado. Tener hambre, frío, sentirse solo, desprotegido o con ganas de tener a mamá cerca. Pero está ahí y existe, no es manipulación. Incluso se ha demostrado que la zona encargada de la manipulación no está activa cuando son bebés y se desarrolla recién a partir de los 2 años de edad. Entonces, ¿qué sucede cuando no atendemos el llanto de un hijo? Puede ser que al rato, minutos u horas, este deje de llorar. Incluso puede ser que se duerma. No es que se haya calmado por sí solo, sino que se ha producido un agotamiento en su sistema que le impide seguir solicitando ayuda. En lo emocional, lo que sucede es que al bebé, de cierta manera, acepta que sus padres no acudan y su mente se resigna a no ser atendido. Por tanto, si tu hijo llora, atiéndele y dale cariño. Posiblemente de mayor sea una persona más sana y feliz. Unos padres que no reaccionan ante el llanto de un hijo probablemente provienen de recibir una educación fría en la que ellos no fueron atendidos. O tal vez han recibido la presión del entorno que transmite que un exceso de cuidado y atención es negativo para el bebé. Si un pequeño solicita ayuda y no es atendido, su mente crecerá de alguna forma sabiendo que cuando se sienta mal, no merecerá la atención y el cariño de sus cuidadores. Sin embargo, hay que tener cuidado con sobreproteger, ya que esto frenaría el desarrollo de tu hijo. El hecho, por ejemplo, de realizar por ellos sus tareas evita que se conviertan en niños responsables. Un niño sobreprotegido siente miedo y puede desarrollar una profunda inseguridad, ya que no sabrá tomar decisiones o resolver sus dudas cuando sea un adulto. Un niño sobreprotegido tendrá dificultad a la hora de gestionar la frustración en el futuro. Ser padre, por lo tanto, es saber discernir el límite entre cuidar, sobreproteger o engreír. Y tal vez la forma más sencilla de hacerlo es que aprendas a distinguir entre una necesidad y un capricho. Mientras las necesidades son esenciales para la supervivencia y para tener una salud física y psicológica sana, los caprichos son ese plus que nos genera bienestar, placer y gratificación, pero que no son necesarios para la supervivencia. No haber recibido amor durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Es como sentir una anestesia emocional donde uno parece mostrar cierta indiferencia hacia las emociones y sentimientos de otros. Son personas, por lo tanto, que se reprimen y niegan sus emociones por miedo a mostrarse vulnerables. Los niños que han sufrido maltrato han sido enseñados de cierta manera que el amor existe con el abuso. Crecen convencidos de que aquellos que les querían a la vez les lastimaban y normalizan que quien te ama puede herirte. La buena noticia es que todas estas heridas se pueden sanar con paciencia y cuidado. La inteligencia emocional, empatía y conectar con las emociones y sentimientos de otros son la clave para triunfar en la vida social, de pareja o en la familia. La adolescencia entonces es el resultado de cómo nos han ido educando, queriendo y enseñando en la niñez. Si mientras éramos pequeños nos privaron de afecto, cariño y empatía, será más difícil gestionar las emociones y la búsqueda de sensaciones intensas y en ocasiones dañinas aparecerá. Esta etapa puede no ser un momento tan conflictivo si las figuras de apego que acompañan al joven son sanas y demuestran cariño a la vez que límites claros. Tras esos adolescentes agresivos o impulsivos, existen en muchas ocasiones una infancia en la que no se les enseñó a querer de forma sana, expresarse y sentirse apreciado. Ese comportamiento, a veces destructivo, proviene de una baja autoestima, de una gran frustración personal y de una enorme vulnerabilidad emocional, que a su vez puede derivar en un trastorno de la personalidad, un cuadro de ansiedad generalizado, una tendencia marcada a la depresión, una incesante búsqueda de emociones intensas, la adicción a algunas sustancias o incluso dificultad a la hora de encontrar o mantener pareja. Sin embargo, sin importar la situación, siempre hay algo que podemos hacer para mejorarla. Pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar la vida.
Una buena gestión emocional consiste en ser capaces de regularnos ante los momentos de estrés, rabia, tristeza o frustración. El modo de vincularnos con otros está unido con cómo nos cuidaron y nos enseñaron a querer en la infancia, de modo que quieres como te quisieron. Las heridas emocionales impactan en quién te has convertido en la edad adulta. Comprender esa evolución en tu caso concreto te pondrá en camino para poder sanar los golpes que recibiste. Describe en una hoja tus rasgos junto con tus factores de estrés, aquellos que te ponen en modo alerta y las consecuencias físicas y psicológicas que tienen sobre ti. Solo siendo consciente de lo que te hace daño podrás sanar. Recuerda, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y esa interpretación depende de 3 factores: el sistema de creencias, el estado de ánimo y la capacidad que tenemos para filtrar la información y quedarnos con lo importante. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Guía y educa tu voz interior. Todos tenemos una voz que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Hay personas que lo hacen constantemente y que la culpa les persigue y esto les llega a agotar física y mentalmente. La voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos en la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. Ser capaz de educar esa voz interior es complejo, pero lograrlo nos acerca a sentirnos en paz con nosotros mismos y sacar nuestra mejor versión. La grabadora de la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, en la que se han grabado acontecimientos, afectos y conversaciones de aquello que nos va sucediendo. Esa voz interior está compuesta por cómo nos hablaban nuestros padres, cómo se trataban entre ellos y cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otras personas. Si bien es cierto, los padres son los más influyentes, aquí también pueden influir tus familiares más cercanos, incluso tus profesores y tus amigos. La influencia a la que está expuesto un niño hasta los 6 años formará el 50% de lo que es hoy. De los 6 hasta los 12 formará un 25%. Y todo lo que pase el resto de tu vida formará el 25% restante. Es por eso que es fundamental para un niño ser aceptado por sus progenitores. El rechazo en todos sus aspectos marca al ser humano y en los casos de padres a hijos de forma muy perjudicial y dañina. Uno puede tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva o con un jefe complicado. Y esto generará heridas y podrá influir en tu actitud, en los miedos y en la voz interior. Sin embargo, las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro con sus padres, que con una grabadora destructiva y agresiva. Por tanto, la seguridad que tiene un adulto proviene en gran medida del sistema de apego que se creó cuando fue niño. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad en ti mismo, en tu autoestima y en tu comportamiento. Para lograr un cambio es necesario que tomes conciencia de aquella voz interior y articules escenas de la infancia y esas frases de la grabadora que te limitan. Y aprendas poco a poco a educar y guiar la voz interior para estar en paz contigo mismo. Cuando tú como adulto conectas con tu interior, gestionas tus emociones de manera sana, automáticamente surgen puentes hacia el mundo emocional de las personas que te rodean. Si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. Y cuanto más querido se sienta, mayor facilidad tendrán para sobreponerse a las adversidades. No te avergüences de compartir cariño ni de demostrar afecto físico o verbal. A continuación, algunas recomendaciones que la autora da para convertirse en un padre o madre vitamina. Enséñales a hablar de sus emociones y a expresarlas. No niegues sus defectos, háblalos y ayúdales a superarlos.
Muéstrales tu afecto. Evita la sobrecarga de actividades extracurriculares. No te saltes sus etapas. Cada edad tiene sus instantes de crecimiento y de disfrute. Ayúdales a organizar su día. Enséñales a pedir ayuda cuando alguien les hiera. El dolor sufrido de forma solitaria es mucho más difícil y peligroso de sobrellevar. Ahora hablemos sobre el 25% de las situaciones restantes que nos afectan a partir de los 12 años. Como hemos visto, el entorno y las personas con quien nos relacionamos marcan en gran medida la calidad de nuestras relaciones. Un comportamiento o un comentario concreto no convierte a una persona en dañina. Sin embargo, hay que estar atento a conductas repetitivas o a hechos especialmente graves. Por lo general, estudiarse a uno mismo y captar los pequeños síntomas que genera en esos casos nos ayudará a discernir lo que más nos conviene. Te voy a describir ciertas características comunes de personas que deberías evitar. El egoísta. Su vida empieza y termina en ellos mismos. Solo se hace lo que quieren. Necesitan ser el centro de atención en todas las conversaciones. Les cuesta ser empáticos, ponerse en el lugar de los otros y percibir los problemas de su entorno. No escuchan porque no les interesan las dificultades de los demás. El negativo. Son personas que se quejan. Siempre llevan puesto un filtro oscuro que le impide disfrutar y percibir las cosas buenas de la vida. Están enfadados con cualquier cosa o persona. Contigo, la temperatura, la comida, el tráfico, el gobierno y en general con el mundo. Si tienes a alguien así cerca, aléjate y toma distancia, porque puedes recibir con frecuencia ataques que no te mereces, pero que te alterarán. El envidioso es un rasgo muy frecuente de las personas tóxicas. Sufren cuando a otros les va bien, por tanto necesitan criticarles y hacerles de menos. Ahí se origina el desprecio, el insulto y la humillación. Estas personas suelen presentar un fondo inseguro que tapan con esa actitud de envidiosa. Esta es la razón por la que no se alegran ante los logros de los demás. La víctima. Siempre tienen una excusa para todo. Desde su perspectiva, su historia es un drama y ocupan el papel de damnificados en todo lo que les sucede. Debido a esto, generan en los demás un sentimiento de culpabilidad que saben utilizar. Abusan de tu tiempo y de tu buena fe. Se aprovechan de cualquier situación para pagar menos, conseguir favores o que les regalen cosas. Esto va unido a una característica que molesta especialmente. Jamás están disponibles cuando de verdad se los necesita y suelen culpar a los demás de sus contratiempos. El amargado. Las personas amargadas te apagan y te quitan la luz que tienes dentro. Llenan de tristeza tu corazón y tu mente en cuestión de minutos. El que juzga. Siempre tiene una palabra para comentar tu vida, tu relación de pareja, la educación que les das a tus hijos, tu físico o tu trabajo. Se sienten llamados a opinar sobre todo aquello que tenga que ver contigo. Normalmente sin limitaciones y bordeando la mala educación. Hay que prestar atención si este tipo de actitudes comienzan en tu relación, porque sentirnos juzgados y examinados siempre suscita una dinámica muy peligrosa para la subsistencia de la pareja. El manipulador. Son personas que tienen ascendencia e influencia sobre ti. Puede ser tu pareja, tu padre, tu jefe o un amigo. Suelen desarrollar una memoria prodigiosa a fuerza de retener información y datos por si los necesitan en algún momento, para atacarte o conseguir que hagas lo que ellos quieren de ti. El dependiente. Son personas que sienten que necesitan a la otra con tanta intensidad que acaban esclavizándola y negándole su propio espacio y libertad. Controlan todo lo que haces. Pretenden constantemente formar parte de tu vida y no soportan la idea que tengas una vida aparte y separada de la que tienes con ellos. No dudan en recurrir al chantaje emocional para evitar que te desligues de ellos. El trato frecuente con alguna de este tipo de personas genera en quien lo padece mucho desgaste y puede ser el germen de enfermedades físicas o psicológicas si no se hace una buena gestión. No existe una solución única, sino que en cada caso concreto, en atención a las circunstancias y el tipo de relación que se tiene, se debe priorizar o reforzar una u otra de las soluciones que se proponen a continuación. Ignora sus opiniones.
Para ello, prepárate antes de estar con estas personas de modo que sufras menos. Relativiza lo que te dicen y cómo te lo dicen. Aprende a usar un impermeable psicológico. Esto es que los comentarios y las miradas te resbalen. Si quieres aprender un poco más de esto, revisa la miniatura que aparece a continuación sobre el resumen del libro Los 4 acuerdos. Investiga las raíces del problema que esa persona te genera. Intenta entender por qué te altera tanto, qué sucede cuando la ves, te sientes inseguro, notas que te juzga, hay sentimientos de rabia, de temor o de ira. Procura ser tu propio terapeuta y ve avanzando en el diagnóstico. Comprende su comportamiento. Comprender es aliviar. Intenta discernir lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, sus problemas, sus dificultades. Intenta discernir lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, sus problemas y sus dificultades. Solo así entenderás mejor su forma de actuar contigo y tu cortisol se elevará menos. Para sentirse bien hay que saber cuál es su biografía y eso a veces requiere escuchar, entender, profundizar y preguntar, que es justo lo que no queremos hacer con esta clase de personas. Usa el corazón. Qué difícil es utilizar el corazón con la persona que te hiere. No digo que te machaque ni que se aproveche. Me refiero a que no juzgues con tanta dureza. Esa frialdad en forma de rabia es un veneno que se apoderará de ti. Perdona. El perdón es un acto de amor. No es tarea sencilla y requiere madurez, tiempo y humildad. Si uno no perdona, queda enquistado en el ayer y se convierte en un ser resentido y sin capacidad de amar. Sin embargo, si crees que todo el mundo tiene algo en contra tuya, quizás sea tú quien genere algo de toxicidad en tu entorno. Si todo lo ves desde una perspectiva negativa, si culpas al resto de tus problemas, si buscas el conflicto en cualquier oportunidad, puede ser que tu comportamiento sea el que altere a los demás. Recuerda, para estar bien con alguien más, hace falta estar bien con uno mismo. Pero ¿qué pasa si la persona tóxica es de tu entorno más cercano? Uno de los temas que más puede hacer sufrir es sentir que uno no es querido o respetado por sus padres. El maltrato de un padre puede ser del tipo físico o psicológico. Los instrumentos empleados son la intimidación, la coacción, la amenaza, el miedo, la manipulación, el ataque, el insulto o el menosprecio. Cuando un niño ha sufrido por parte de sus padres maltratos psicológicos en su infancia, existen muchas probabilidades de que si no se corta y no se trata, esto perdure hasta la edad adulta y se convierta en un sufrimiento silencioso. Lo primero y más importante que se puede hacer en estas circunstancias es que el hijo se dé cuenta y sea consciente de ello. Posteriormente, ayuda mucho a entender cómo vivió su infancia y qué dinámica persiste en la edad adulta. Es dependencia, es miedo, es necesidad de aprobación, es manipulación. No es sencillo de admitir que nuestras principales figuras de apego y afecto desde nuestra niñez han sido o se han convertido en una carga psicológica. Si en alguna ocasión notas que estar cerca de tus padres te altera o incluso te enferma, intenta analizar la causa por la que esto sucede. ¿Qué surge en ti? ¿Cómo es tu estado de alerta? ¿Qué síntomas se activan? En estos casos lo mejor es buscar ayuda de un profesional, debido a que es una situación que desgasta mucho. La autoestima y la seguridad en uno mismo suelen estar dañadas y es bueno trabajarlas y fortalecerlas, ya que cuando uno está cansado, agobiado, preocupado, frustrado, triste o enfermo, la tolerancia que tienes hacia la gente tóxica es mucho menor. ¿Y qué hago si mi pareja es tóxica? Si esa persona vive bajo tu mismo techo o el trato es diario o muy frecuente, la situación es más complicada de gestionar, porque la distancia no es una opción. No es de sorprenderse que durante el confinamiento por la pandemia el nivel de divorcios aumentó y muchos hogares se vieron afectados, ya que les tocó permanecer encerrados en viviendas donde la relación entre los convivientes ya era perjudicial desde antes. Sin embargo, hay que distinguir entre una pareja dañina y otra en la que hay un desgaste por un motivo eventual. En muchas relaciones con el tiempo aparece el deterioro. Situaciones de cansancio o tensión
hacen que los miembros de la pareja no se traten con la misma delicadeza que al principio. A veces, tu propia evolución lleva a un punto de incomodidad, pero por un desgaste natural. Y en ese momento es cuando conviene retomar las riendas y esforzarse en pelear por el otro. Muchas crisis de pareja se originan con una situación de crisis individual en uno de los dos, que hará que se encuentre intoxicado de cortisol y viva en un estado de alerta. Hay diferentes momentos en las relaciones de pareja que tendremos que ir aprendiendo a gestionar. Y por otro lado, es importante aceptar las distintas etapas de nuestra vida en común. La maternidad, la época de lactancia, la adolescencia en los hijos, un problema económico, la aparición de una enfermedad, entre otros. Y llegados esos momentos de prueba, hay que luchar porque se superen y de esa forma crezca la unión. Cada cierto tiempo acostumbra un momento de reflexión junto a tu pareja para hacer un pequeño análisis de cómo va su relación. Para concluir, pasar tiempo con personas alinea nuestro cerebro con el de ellas. Es por ello que es importante elegir a esas personas que van a rodear nuestra vida y tener mucho cuidado si convives durante muchos años con alguien nocivo. Sé y rodéate siempre de personas vitamina, ya que así conectarán y se potenciarán con lo mejor de cada uno. Una persona vitamina te apoyará y motivará, sacará lo mejor de ti. Buscará aliviar un momento de sufrimiento. Intentará comprenderte sin juzgarte. Transmitirá alegría e ilusión de vivir. Será agradecido y lo transmitirá. Liberará emociones negativas y potenciará lo positivo. Y tendrá siempre un buen sentido del humor. Pero si hay algo que realmente fascina, es que cuando nos pasa algo bueno, se alegrarán incluso más que nosotros mismos. Y así termina el resumen de hoy. Déjame en los comentarios quién es tu persona vitamina favorita. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los resúmenes. Nos vemos en el siguiente video.